¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes de la geopolítica internacional. Bien, vamos con la información y después, por supuesto, la opinión. Los Estados miembros de la Unión Europea no han llegado a un acuerdo para permitir a Ucrania usar armas occidentales de largo alcance para atacar objetivos dentro del territorio de Rusia, internacionalmente reconocido. Fue lo que afirmó el alto representante para Asuntos Exteriores y de Política de Seguridad del bloque, Josep Borrell. Él principalmente hace referencia a lo que son las armas europeas, pero da a conocer esta información después de que se filtrara a la prensa de que el gobierno de Joe Biden habría autorizado a Ucrania a llevar a cabo ataques con misiles de fabricación estadounidense, lo cual en Rusia generó, por supuesto, distintas reacciones, distintos comentarios, incluso gente cercana a Vladimir Putin dio a entender que un ataque con un misil norteamericano sería considerado por Moscú como un ataque por parte de Washington y no de Ucrania. Una guerra que ha generado distintas opiniones, distintas visiones, pero una guerra que ha llegado ya a su límite, a ese límite que no puede aportar absolutamente nada bueno para ninguno de los principales protagonistas. Ahora, hay ganadores, como en toda guerra, hay ganadores y no son precisamente ni los políticos, ni mucho menos los ciudadanos. Si nos basamos en lo que les comentaba en la mañana desde la perspectiva de costo-beneficio, esta intervención parece haber sido una inversión acertada. ¿A qué me refiero? A que se refleja en el hecho de que con soldados extranjeros muertos, infraestructura ucraniana destruida, préstamos otorgados bajo las promesas de garantías futuras, y una Unión Europea fragmentada, el costo para Estados Unidos ha sido apenas del 12%, 12% de su presupuesto de defensa. La posibilidad de molestar, digámoslo así, a Rusia por 150.000 millones de dólares, reducir su armamento, su ejército, desindustrializar a Alemania, que es un tema fundamental en todo esto, porque Alemania era el motor de Europa, Alemania era el contrapeso en Europa de los Estados Unidos, y sobre todo ahora que Alemania está viviendo momentos difíciles en materia de estabilización o de estabilidad gubernamental, pues parece ser una jugada eficaz, pero una jugada eficaz que no provendría de la política, sino de la corporatocracia. Como resultado de este conflicto, por ejemplo, Washington se ha consolidado nuevamente como el principal proveedor de gas natural licuado para Europa. Así de claro, haciendo un lado a Rusia, haciendo un lado a Alemania, abasteciendo casi la mitad de las importaciones en 2023. Rusia sigue siendo el tercer mayor proveedor a pesar de las sanciones, aunque el gas licuado no está incluido en ellas, por cierto. Aún así, los estadounidenses han logrado cumplir con el 60% de sus compromisos de abastecimiento. Si Europa desea asegurar mayores volúmenes de gas a precios más bajos en el futuro, bueno, la lógica, dicen los expertos, es que tendría que comprometerse en contratos a largo plazo, por lo cual seguiría profundizando su dependencia sobre las empresas gasíferas de Estados Unidos, que son de las grandes ganadoras precisamente de este conflicto. Por el otro lado, la industria armamentística estadounidense ha encontrado en este conflicto un impulso significativo en el camino de esta simple violación, simple, del Tratado de Seguridad Colectiva. Ese sector ha prosperado notablemente. Las cuatro mayores empresas estadounidenses de defensa, Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman y General Dynamics, acumularon aproximadamente 190.000 millones de dólares en ganancias solo en el 2022. ¿Esto qué refleja? Bueno, refleja una dependencia de estas empresas del gasto gubernamental relacionado con defensa, que representa el 71% de sus ingresos, y cada vez que se autoriza un nuevo préstamo de ayuda a Ucrania, el dinero no sale de Estados Unidos, simplemente se destina a las grandes empresas para la producción de armamento que luego es enviado a Ucrania como deuda. El nuevo presidente de la potencia occidental, me refiero a este Donald Trump, llegará al poder después de que Biden hubiera tomado supuestamente esta decisión que en nada beneficia, por supuesto, el camino hacia la paz. Trump ha señalado con insistencia que llevaría adelante una serie de políticas destinadas a potenciar el poder de los Estados Unidos en la disputa por el nuevo orden mundial. Y para ello, en general, lo que promete son cambios, cambios culturales, cambios económicos, proteccionismo, nacionalismo, tradicionalismo. Y en lo que hace a la arena, por supuesto, de las relaciones internacionales, de la geopolítica,
Sus declaraciones indicarían un retroceso del globalismo o de la implicación del gobierno de los Estados Unidos en su promoción, con un repliegue no hacia su propio territorio, poniendo eje o énfasis en la disputa política económica con China. En concreto, Trump señaló que él daría por terminadas todas las guerras que comenzaron bajo la administración demócrata y su máximo énfasis lo puso precisamente en lo que pasa en Ucrania. Pero para terminar esta guerra, y esto es un punto que no podemos dejar de comentar y sobre todo de tratar de explicar lo mejor posible, no depende solamente de una voluntad del presidente de los Estados Unidos, por muy genuina que ésta fuera, si somos positivos, si somos optimistas. Existen otros actores que son parte definitivamente de la resolución. Primero está Rusia, por supuesto, después está Europa misma, está Ucrania y sobre todo hay un cuarto poder también por ahí involucrado en este escenario geopolítico, que son las instancias gobernadas por los globalistas, como es el caso de la OTAN o de la propia Unión Europea para empezar. Pero vayamos al fondo de las cosas. Todos estos actores, de una u otra manera, dependen del quinto personaje. Ese quinto personaje que no por estar al final de la lista es el menos importante, ni mucho menos. Estamos hablando del poder económico. Estamos hablando de estos grupos de poder supranacionales que tienen presencia, que tienen influencia en importantes sectores, en importantes segmentos de la economía, de las finanzas, del aparato cultural, del aparato armamentístico, dentro de los propios Estados Unidos. Es evidente que Trump no puede imponer unilateralmente su decisión. Hace muchos años que eso no ocurre en los Estados Unidos, conforme se ha ido consolidando precisamente esta corporatocracia con todas y cada una de sus aristas. Trump, por supuesto, puede imponérsele a Ucrania, puede tal vez alterar la relación de fuerzas en la OTAN, por ejemplo, pero lo demás va a costar muchísimo, pero muchísimo trabajo. Un paso definitivo que tendría que llevar a cabo Trump para aligerar las cosas, si es que realmente tiene la intención de hacerlo, es llegar a un acuerdo con Putin. Por ahí pasa absolutamente todo. A final de cuentas, la OTAN, a final de cuentas, Ucrania, tendrán que soportar y tendrán que aceptar las decisiones que toman entre Estados Unidos y Rusia. El tema ahí es que tanto a Trump le dejan las manos sueltas todos estos personajes y estas industrias que han ganado muchísimo, pero muchísimo dinero. El caso, por ejemplo, de Europa, vale la pena mencionarlo. Europa se convirtió en el patio trasero de Estados Unidos y ha llevado a cabo un acelerado proceso de militarización en las últimas décadas que lo tiene en un callejón sin salida. Esta guerra de Rusia-Ucrania potencializa aún más esta tendencia, multiplica la espiral bélica ascendente y esboza riesgos de consecuencias inimaginables, como por ejemplo el recurso de medios nucleares. El proceso de militarización de la Unión Europea, sin embargo, ya se venía cocinando a fuego lento desde hace varios lustros y va de la mano con la propuesta de convertir al continente en un actor militar y de poder de primer nivel mundial. Pero en la práctica esto no ha sido así, ha sido más dependiente de la Unión Americana. Es verdaderamente paradójico que este proceso que supuestamente pretendía reforzar la defensa y la seguridad del continente no haya logrado, por ejemplo, evitar la guerra en la propia Europa. Y en paralelo, este gran fracaso se ve acompañado de una preocupante amenaza contra la democracia, como es el crecimiento de la extrema derecha, como es el crecimiento del lenguaje de odio, como es el crecimiento de la xenofobia, como es el crecimiento del racismo, como es el crecimiento de propuestas de levantar nuevas fronteras, de expulsar precisamente a los migrantes. Estamos en un momento clave para el mundo, pero no podemos olvidar que las guerras son un negocio y como negocio siempre hay una voz cantante que jala, jala y jala la liga hasta un punto que parecería que se va a romper, pero que en realidad tiene que pensar muy seriamente si lleva a cabo una acción de esta naturaleza, porque el negocio le importa a todos y a todas, y no serían posibles de darse precisamente un balazo literal, un balazo en el pie. Veremos qué sucede en este conflicto que vaya que prendió las alertas a tal grado, por supuesto, que ha llevado la discusión al propio G20, este evento en donde se ha discutido de armas, se ha discutido de hambre y en donde la presidenta Sheinbaum pidió precisamente empezar a retirar recursos ya de la militarización que vaya que ha registrado un incremento importante en todo este mundo a costa de programas sociales, a costa del desarrollo como tal
de los países. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Pulgar arriba. Si gusta apoyarnos en esta etapa de desmonetización, en la descripción de este video viene precisamente cómo hacerlo en las cuentas de Bajío o bien suscribiéndose a Patreon. Y ya lo sabe, nos vemos 20:30, 21:30. Soy Jesús Escobar Tobar. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.